왜 또 지네 보니 나는 안 되겠다는 게 나오니? 응. 그럼 들어가. 이런 사람이 분위기 그리고 그런 즐거운 거에 대해서 안 해봤자 안 해. 9 de noviembre de 2019. Eun-hye y su novio Choi, para celebrar los 300 días desde que son pareja, deciden ir a la isla de Jeju. Una vez llegan allí, alquilan un coche descapotable de color blanco y deciden viajar hasta un pequeño pueblecito que estaba cerca de la costa de Jeju. Todo esto sin saber que este sería su último viaje. Una de la mañana del 10 de noviembre. Los pequeños habitantes del pueblo de Gwili escuchan un ruido muy fuerte, por lo que algunos de ellos salen a ver qué es lo que ha pasado. Cuando llegan al lugar del ruido, se encuentran con algo realmente espeluznante. Un coche ha girado hacia la izquierda y se ha estampado contra uno de los muros de piedra, dejando a dos personas, una de ellas completamente inconsciente y la otra persona en estado de shock. Lo que los pueblerinos no sabían era que ese coche, de color blanco, pertenecía a nuestros protagonistas. El accidente, que fue considerado completamente brutal, dejó toda la parte delantera del coche destrozada y el muro de hormigón que quedaba a la izquierda del coche pues también estaba totalmente destrozada. De los dos tripulantes, el piloto, que era Choi, pues quedó vivo, estaba vivo, de hecho estaba solo en estado de shock. Sin embargo, su compañera, en este caso Eun-hye, terminó volando por los aires y avanzó unos metros, quedando inconsciente en lo que sería la parte delantera del coche. Choi, que en ese momento pues había sido el piloto de este coche, ¿no? El conductor de este coche, pues rápidamente, al ver cómo estaba la situación, llamó a la policía. Eun-hye fue llevada al hospital más cercano y allí se le llevaron a aplicar un total de 10 cirugías extremas. Sin embargo, ninguna de estas cirugías logró arreglar todo el daño que le habían causado los traumatismos debido al accidente y terminó en estado vegetativo durante un año y en agosto del 2020 terminó falleciendo. Sin embargo, volvamos otra vez al momento del suceso, y es que llegó la ambulancia, se llevó a Eun-hye. Sin embargo, la policía se sorprendió mucho porque Eun-hye, su novia, pues había tenido un grave problema, de hecho había tenido muchos traumatismos, había salido por los aires. Sin embargo, pues Choi no había tenido prácticamente ningún rasguño. Eso hizo, ¿no?, pues que los policías se preguntaran cuál era el motivo de que el piloto, en este caso, pues el conductor, no hubiera tenido ningún problema. Durante la investigación se demostró que Choi tenía una tasa de alcohol bastante elevada en sangre, lo que hizo, ¿no?, pues que, según el testimonio de Choi, que perdiera el control del coche de repente y que una vez perdió el coche, pues terminó golpeando a una de lo que serían las barreras de seguridad que había allí de piedra. La policía simplemente pues le creyó, le preguntó cómo era posible que su compañera pues hubiera saltado por los aires y que él no, y él lo que decía es que, bueno, pues que los dos llevaban el cinturón de seguridad. Sin embargo, el cinturón de seguridad de su pareja, de su novia, pues había fallado, lo que hizo que ella pues terminase saliendo por la parte superior del coche. Hay que recordar que este coche era un descapotable blanco, por lo que no era imposible, no era extraño, ¿no?, pues que hubiera salido por encima del coche y que se hubiera estampado, por decirlo de alguna forma, delante del accidente.
La investigación de los policías, bueno, pues estuvo preguntando a Chue cómo era posible, ¿no? Pues que su compañera hubiera salido por encima del coche y que él, pues no hubiera tenido ningún problema. Él lo que estuvo comentando, ¿no? Pues es que los dos llevaban el cinturón de seguridad, sin embargo el cinturón de seguridad de ella fue el que falló y precisamente por eso se realizó o ocurrió pues este accidente. De hecho le hicieron una prueba de alcoholemia y Chue dio positivo en alcohol, con lo cual pues los policías simplemente decidieron que era un problema de un accidente, básicamente, ¿no? Pues porque él había estado ebrio, había bebido mucho, con lo cual pues simplemente perdió el control del coche y fue un accidente. Sin embargo, la familia de la fallecida, pues digamos que no se creyó demasiado la versión de Chue, del novio, así que empezaron a investigar por su cuenta. Sin embargo, la hermana de Eun-hye, llamada Sun-hye, mientras estaba recogiendo al cabo de 2 meses todo lo que serían las pertenencias de su hermana, encontró algo realmente inquietante. Y es que en el móvil de la fallecida pues estuvo mirando por allí y vio algunas fotos, vio algunas conversaciones. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una nota de audio. La grabación en el móvil de la fallecida, que duraba alrededor de 1 hora, decía lo siguiente. 난 오빠 좋은데 우리 제주도 지나고 나서부터 아무것도 아닌 거라고? 오케이. 아닌 거라고? 대답을 해. 맞다고. 그 뭐야? 맞다고. 뭐가 맞아? 헤어지는 거야. 제주도 여행 끝나고 나서 어떻게 한다고? 그치야. 왜 또 지네 보니 나는 안 되겠다라는 게 나오니? 응. 그럼 들어가. 여보는 그리는 삶이 분위기. 그리고 그런 즐거운 거에 대해서 안 해봤자 안 해. Después de escuchar esa grabación fue cuando la hermana Sue empezó a pensar que el novio que había salido ileso de ese accidente pues simplemente apretó el acelerador para matar a su hermana. De todos modos, lo más inquietante aún estaba por llegar. Y es que minutos antes del accidente había un vídeo que hizo Eun-hye de ella hablando con su novio, en el que se veía como Chue empezó a decirle que girase a la izquierda, que todo el rato le estaba diciendo que girase a la izquierda, que por favor girase a la izquierda, etcétera, etcétera. Era muy insistente. Y lo curioso del caso es que pues realmente el accidente ocurrió en un giro hacia la izquierda. Sin embargo, otra de las cosas que hacía sospechar de Chue como culpable era el hecho de que cuando ocurrió el accidente, y de hecho pues su novia pues, estaba en estado vegetativo, bueno, pues uno de sus amigos, Han, uno de los amigos de Chue, fue a verlo al hospital. Sin embargo, se sorprendió mucho porque el novio no mostró ningún tipo de sentimiento, ni de tristeza, ni de culpabilidad, ni absolutamente nada en relación a lo que había ocurrido. Eso fue bastante curioso, le pareció bastante extraño y bueno, pues la policía se sorprendió incluso más cuando le preguntó a la hermana de la fallecida y la hermana de la fallecida confirmó exactamente lo mismo que había dicho su amigo Han. Otro de los puntos extraños fue que justo mientras ella estaba en estado vegetativo en el hospital, pues el novio simplemente pues fue a casa de su exnovia, de su novia que estaba en el hospital y le robó el ordenador. Además también una de las cosas extrañas que hizo fue que cambió el código de la puerta para que nadie más pudiera entrar.
Sue decidió llevar la grabación a la policía y bueno, pues la policía decidió preguntar de nuevo, volver a interrogar a lo que sería a Chue. Sin embargo, pues Chue volvió a confirmar que era verdad, que los dos llevaban el cinturón y que bueno, que en ningún momento pues pensó que ese cinturón pudiera fallar. Eso está en contrapartida totalmente, es totalmente diferente a lo que pudimos ver en la grabación, en la que pues Eun-hye demostró pues que no llevaba el cinturón. De hecho, se estuvo escuchando incluso el pitido de la falta de llevar el cinturón, ¿no? Por lo que pues lo que sería el testimonio o el testigo de Chue realmente no se sostenía. Sin embargo, la policía coreana lo que estuvo comentando fue que eso no era una prueba completa, no era una prueba que se sostuviera al 100%, porque en el momento de escucharse ese sonido, ¿no?, de falta del cinturón, podía ser que ella se lo hubiera puesto y que realmente hubiera habido un fallo a la hora de ponérselo, como bien decía su novio Chue. Sin embargo, la muerte de Eun-hye terminó cambiándolo todo. Y es que el 9 de agosto, en una nueva audiencia, se abrió un nuevo punto clave, que fue el de la velocidad del coche. Y es que en esta audiencia, Chue defendía que estuvo apretando el freno a 0,5 segundos justo antes de la colisión. Sin embargo, los expertos estuvieron comentando pues que estos 0,5 segundos no eran suficientes a la hora de pulsar el freno y que se necesitaba un mínimo de 2 segundos para que el coche o para que se pudiera reaccionar a la hora de evitar este accidente. Sin embargo, y esta afirmación hizo que saltaran dos preguntas más. ¿Chue realmente apretó el freno tarde, pues básicamente porque quería hacer daño a su novia? ¿O es que simplemente no se dio cuenta y a la hora de reaccionar fue demasiado tarde? Además, otro de los enigmas que aún quedan por resolver es el hecho de que el accidente hubiera ocurrido a tan solo 500 metros del hotel. Era una zona que estaba bien iluminada, estaba bien pavimentada, no había ningún problema así de pavimento, de suelo, no había suelo resbaladizo, no había llovido ese día, con lo cual pues realmente todo indicaba pues que era muy extraño que hubiera ocurrido un accidente tan grave en esa zona. Finalmente, ¿qué es lo que pasó con Chue? Pues el caso sigue en juicio, aún no se ha determinado una sentencia o una culpabilidad, y es que el hecho de que Chue pues estuviera ebrio hace que se dude bastante de lo que sería su intencionalidad. Con todo, la opinión pública sí que está siendo bastante clara y dicen que bueno, que el hecho de conducir ebrio ya es una prueba de que puedes llegar a matar a alguien, con lo cual pues para ellos sí que, para gran parte de la opinión pública, pues sí que es verdad que Chue iba ebrio, pero solo el hecho de ir ebrio pues ya lo culpabiliza como causante de este accidente. Una historia triste, una historia dura, una historia que bueno, pues realmente pone los pelos de punta. ¿Y vosotros qué es lo que pensáis? ¿Creéis que realmente Chue lo hizo con intencionalidad o que simplemente por el hecho de estar bebido pues se le pasó y se pasó de frenada y terminó pues causando la muerte de su novia? Dejádmelo en los comentarios, nosotros nos vemos en el próximo vídeo y eso sí, recordad, si vais en cualquier coche, poneos el cinturón. Un beso.